Buen día, Carolina, para vos, para todos los televidentes y oyentes de Radio María. Y bueno, lamentablemente todo tiene un final, pero bueno, el legado de Francisco seguramente va a perdurar por muchísimo tiempo. Y bueno, eso es lo que vamos a tratar de analizar en la acción, ¿no? Porque no solamente, y esto también lo quiero dejar a salvo, pero bueno, es importante remarcarlo, no solamente ha tenido contundencia desde lo dogmático, desde lo doctrinario, sino también en todo lo que él ha hecho, y bueno, es un poco lo que vamos a analizar hoy en el ámbito internacional, ¿no? Tengamos en cuenta que no nos va a alcanzar los minutos, vamos a hacer un resumen, porque las mediaciones que ha realizado y todos los gestos y posturas como líder internacional son innumerables, ¿no? Sí, sin duda, y me parece que lo más importante es usar un poco las palabras de él. Él decía que había que tender puentes, ¿sí? Y no paredes. Y él lo hizo entre dos épocas históricas, sin duda que una había quedado ahí medio irresoluta, que era la Guerra Fría, y lamentablemente él vio que eso iba a decantar hacia lo que lamentablemente ocurrió en el final de su papado, ¿sí? Que es la profundización de los conflictos violentos a nivel mundial, sobre todo los que tienen que ver hoy con la zona de Ucrania, el Medio Oriente y tal vez en algún momento en América. ¿Sí? Entonces él intervino prácticamente en todos. Tal vez lo más importante o lo primero a resaltar es que él, como se dice hoy, la vio lo que pasa hoy en Medio Oriente, Ujú. ¿sí? En Gaza y en Palestina, ¿sí? Al extremo de que él convocó a los líderes poco tiempo después de haber asumido el papado, visitó esas tierras, ¿sí? Israel y demás, y acercó en ese momento a Simón Pérez y al líder de la autoridad palestina, ¿sí? Porque veía que el descontento era muy importante. Ujú. 9 años después tuvimos desafortunadamente que vivir lo que hizo Hamás, ¿sí? Entonces, digamos, también esa visión de tratar de anticipar los conflictos que habían quedado irresolutos de la Guerra Fría, y hacemos un puente con lo que tal vez no sea hoy materia porque ya pasó el tiempo, que fue entre Estados Unidos y Cuba, que fue un gran mediador para el acercamiento, ¿sí? De estos dos estados. Sí, y bueno, y además tratar de justamente de poder acercar un poco de paz a esa zona que ya había tenido el problema en Crimea, ¿sí? En el Ujú. 2014, y que hoy tenemos lamentablemente que vivir en Ucrania, al extremo de haber nombrado, como siempre lo decimos, pues esto es importante, a veces en el fragor de la batalla, y perdónenme una expresión irónica, no observamos, que es que él mismo nombró a un monseñor para poder seguir de cerca la mediación entre Ucrania y Rusia, ¿sí? Y sobre todo abogar por la entrega de prisioneros por un lado y lo más importante, el destino de más de 350 niños que están desaparecidos Ujú. y que se desconoce de su paradero, cuestiones que por ahí no se abordan en la lógica de la cuestión internacional, ¿no? Cuando vemos, y justamente los compartimos en imágenes, acercó a todos, ¿no? La cercanía con los diferentes líderes, más allá de lo que estaba sucediendo, es algo que seguramente en el tiempo nos daremos cuenta, Bruno. Sí, yo creo que, a ver, el Papa Francisco, digamos, por su formación, sí, ha sido un puente y ha entendido claramente la realidad de nuestro tiempo. Por eso siempre lo reconocemos, en nuestro caso como líder espiritual, jefe de Estado, pero también como uno de los pocos líderes que entienden qué estaba pasando en el mundo, que tiene una visión global. Algunos hablan de la visión de la periferia al centro, por allí son más ideológicos. Yo digo que tenía un gran sentido de la realidad, Francisco, ¿sí? Y que justamente ese sentido de la realidad, eh, y decimos esto de ser puente entre dos épocas, porque él estuvo en Japón y recordó lo que vio o que sintió con 9 años al ver llorando a sus padres cuando pasó
lo de Hiroshima y Nagasaki, y allí estuvo, y eso le sirve como base para entender que esto no es simplemente una cuestión dogmática, el considerar que la guerra es un acontecimiento vergonzoso Ahí se nos ha cortado un poquito, a ver si para podemos volver con la por ahí, que comunicación. no es ser grandilocuente. Ahora Sí, sí, perdón. ahora sí, ahora sí, se entrecorta un poquito, Bruno. Bien, no, decía que, digamos, no por ser grandilocuente, pero Francisco entendió que la violencia realmente hoy no es solamente una cuestión vergonzosa en el sentido moral, sino que lo es en el sentido profundamente peligroso para la raza humana. Puede provocar la desaparición de ella. Con esto de, incluso en la visita a Japón, haber estado en Hiroshima y Nagasaki, haber entrevistado al emperador y haber señalado esto. Entonces, yo creo que el legado va a ser entendido y espero continuado y entendido por los líderes mundiales, ¿sí? Ujú. Porque tiene digamos, ese es el tema, entender que hay ciertas cuestiones que hay que resolverlas en un marco de carácter pacífico. Agrego otro dato, con China hay graves problemas en las cuestiones vinculadas a la libertad religiosa. Y el Santo Padre tuvo la benevolencia, pero también la inteligencia de, digamos, lograr legalizar una situación que fue el nombramiento de los cardenales y lograr digamos, cierto, no en términos jurídicos, pero sí políticos, cierto reconocimiento de China sobre el Vaticano, porque recordemos que el Vaticano sigue reconociendo digamos, a Formosa como, digamos, un Estado. Entonces, obviamente, como se habla de una China única para lo que es, llamémosle así, la China comunista, Ujú. esto es inaceptable, pero logró tender un puente que permitió legalizar a la intervención de los cardenales dentro de China. Sí, visitó Mongolia, que está justamente, es un terreno que está allí entre Rusia y China, o sea, un foco, digamos, difícil para él, con una comunidad muy pequeña, pero esa pequeña minoría recibió la visita del Santo Padre. Por eso Claro. hay muchas cosas, como decías vos, es poco el tiempo, pero para entender en la globalidad, siempre, hoy se va a puntualizar siempre fenómenos generales como la pobreza y demás. Sí, pero además lo más importante de todo, estuvo cerca de las minorías, Bien. ¿sí? De aquellos que no tienen poder. Y seguramente que con sus viajes, como vos decías, hacia lugares en donde hay minorías, también quiso dar su mensaje con ese viaje, ¿no? No, sin duda, digamos, más allá de haber visitado 64 países, lo que no es un número menor. Obviamente todos los papas son peregrinos, pero él hizo de la misión de misionar un culto. También además esto de predicar con la acción, o sea, la palabra no es solamente lo discursivo. Él cuando habla, ahora se habla mucho del tema de las inmigraciones y se habla de las encíclicas. Otro acontecimiento que a nosotros nos ocupó en su momento, que fue desde el 2023, cuando incluso él visitó Lampedusa y demás, digamos, acompañar a todos esos migrantes que buscan una mejor calidad de vida. Tuvo una discusión importante con Macron, que fue justamente tal vez con el último líder en ese último viaje que tuvo a fines del año pasado, ¿sí? Con quien le dijo realmente, o sea, los países europeos se tienen que ocupar también de extender esta cuestión de mejorar el estándar de vida de la mayor cantidad de gente. Y bueno, y ahí tuvo una discusión con Macron, porque Macron le dijo, bueno, no, mire, pero yo en definitiva hago lo que puedo. No podemos recibir a todo el mundo, le dijo Macron. Pero bueno, él no cesó con esta visión de acompañar a aquellos que buscan, porque lo hemos hablado en algún momento, el tema de la migración es un tema complejo, es un tema que abarca millones de habitantes. Ujú. Eso quiso poner de resalto el Santo Padre. Si hablábamos de que en el último año más o menos hay más de 20 millones de personas en la zona cercana a Europa que han mudado
su residencia por razones violentas, ¿sí? O por Ujú. la búsqueda de poder vivir, simplemente por eso. Y nosotros, que somos un país conformado esencialmente por gente que ha buscado una mejor patria, un mejor lugar donde desarrollar su vida, y que ha sido de ahí, porque eso es lo más importante, de ahí es donde viene eh, nuestro Papa Francisco, de esa inmigración. Entonces lo que vivió lo llevó a su vida dirigencial. Y eso tal vez es lo más rescatable de Francisco como una gran conclusión de lo que él hizo. Él pregonó con el ejemplo, algo tan difícil Mm, de hacer, en esto de que muchas veces el dicho es, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Bueno, la realidad es que es exactamente al revés. Él claro. volteó ese apotegma haciendo hasta el último de sus días lo que él creía y lo que él aprendió, no solamente en el seminario, sino en la vida misma. Bueno, justamente el cardenal Rossi en su homilía aquí en la Santa Misa, agradeciendo por la vida de Francisco, justamente señaló eso, Bruno, ¿no? Que Francisco heredó mucho de Jorge Bergoglio, que esto era que algo que ya vivía en el transcurso de su vida aquí en Argentina y lo llevó a Francisco, ¿no? Como por ejemplo el diálogo interreligioso que señalábamos y el tender puentes, ¿no? Que tan difícil en esta época. Sí, yo creo que aparte, escuchaba justamente recién la entrevista incluso al jefe de gabinete, a Franco, Sí. y que él hablaba de cuando lo conoció a Bergoglio. Y hay un detalle no menor para entender, muchas veces todos hablan de su carácter de jesuita y demás, pero la revolución que generó es justamente esa, es seguir siendo Jorge, Mm. seguir siendo quien era en la vida normal. ¿Sí? O sea, siguió con sus mismos hábitos de vida y demás, que por ahí él, resulta llamativo, ¿no? Hoy estamos hablando del jefe de la Iglesia Católica, estamos hablando del jefe de Estado, y, y esa bonomía que la vemos y la vimos con todos, no solamente con jefe de Estado, que es donde se hace diplomacia, sino hasta con, bueno, sus últimos actos fue justamente el lavaje de pies, o sea, que no, pero lo hacía con alegría, con esa búsqueda de ese chico que cumplió un poco su sueño, ¿sí? Ujú. Porque además, cuando tuvo que salir a defender también eh, hechos también internacionales como las persecuciones en Nicaragua, por ejemplo, a la iglesia, a varios sacerdotes allí, les tuvo que dar cobijo. No escatimó esfuerzos en protegerlos también. Mm. Entonces, hay muchas cosas de ese pibe de barrio, que es lo que estamos rescatando, y perdónenme la vulgaridad, pero me parece que es importante entender, ¿sí? Y además de una persona con una gran formación intelectual. Porque las dos cosas, en la acción, eso es tan difícil, ¿no? Porque siempre, perdónenme la expresión para bajarla al llano, no, porque fulanito es de la acción, pero no tiene ni idea. No, el padre, el Santo Padre no requería de asesores, porque era una persona formada. Ya digo, cuando estaba en El Salvador era profesor de literatura, no estaba ordenado todavía sacerdote, y ya era profesor de literatura y psicología, con todo lo que eso entraña para la lectura de las religiones y demás. Entonces, a veces también hay que encontrar cómo ese Jorge que todos conocieron se pudo transformar y llevar adelante sus sueños para ser Santo Padre, ¿no? La verdad que, Bruno, vamos a estar analizando por mucho tiempo todos estos actos, este acercamiento por parte del Papa Francisco a, en este caso, la humanidad entera. La verdad que no sé si decir Sí. un papa irrepetible, como en este caso lo tituló algún medio, pero la verdad que un papa que nos ha dejado mucho, un legado muy importante
Y te agradecemos Bruno, porque siempre vos en tu análisis internacional siempre metías la yapita del mensaje del Papa Francisco, así que también te queremos agradecer por eso. No, sin duda yo en realidad lo que quiero agradecerle primero a él haberme permitido vivir su tiempo. A veces, ayer en la facultad decía eso, ¿no? Lo que tenemos que agradecer es haber podido participar de un hecho histórico, pero no histórico por la crónica, sino por lo que nos deja y paradójicamente no nos deja, tenemos que continuarlo. Ujú. O sea, será bueno que todo lo que él inició, porque hay que recordar cuando él asume como Santo Padre, las dificultades que atravesaba, digamos, a nivel de la opinión pública, global, muchas veces la Iglesia, bueno, él, digamos, con toda su intervención y con eso de llevar la simplicidad, pero la evaluación de los problemas claramente, bueno, realmente me parece que es lo primero que tenemos que agradecer y que tenemos que continuar. Y termino muy breve con Sí. algo que él dice, hay que soñar, y cuanto más soñemos mejor va a ser, porque tal vez si no se hace realidad llegaremos más lejos. Bueno, eso es un legado que deja para toda la juventud y creo que para todos nosotros, ¿no? Bruno, muchísimas gracias por estos minutos y seguramente seguiremos analizando el legado del Papa Francisco. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes, un fuerte abrazo y bueno, a dar nuestras oraciones para que, bueno, para acompañar en este último viaje al Ujú. Santo Padre, y encomendarlo a Dios, que seguramente allí va a estar Él acompañándonos. Así es. Gracias, Bruno. Hasta el miércoles que viene.